Los encantados del río Naricual. En la era digital, la ciencia nos hizo olvidar el temor reverencial por la naturaleza. Olvidamos el peligro. Pero en los ríos de Anzoátegui, Venezuela, hay un castigo que no necesita Internet. Hay seres que solo esperan la arrogancia del hombre moderno. Bienvenidos a Ecos del Más Allá. Hoy exploraremos la antigua advertencia que se esconde en las aguas del río Naricual. Los encantados. Un mito que se hizo realidad la noche que Chucho, un joven incrédulo, se rió de su abuela. Esto es una advertencia, es la prueba de que lo que creías extinto sigue cazando hoy. Los encantados no se refieren a una única figura fantasmal. Son la manifestación de espíritus y seres míticos asociados a lugares naturales, como ríos y bosques. En esencia, son los guardianes de la naturaleza. Esta creencia tiene profundas raíces indígenas precolombinas, donde se veneraban espíritus que habitaban en montañas y lagunas. Como los momoyes de la región andina, pequeños espíritus que cuidaban el agua. Durante la colonia, estas creencias se mezclaron con relatos europeos, pero el mensaje nunca cambió. Castigan la irreverencia y explican tragedias y desapariciones en las quebradas. En comunidades como Araguita, cerca del estado Anzoátegui, la leyenda se convirtió en una forma de explicar las muertes por ahogamiento en los ríos, funcionando como una advertencia para respetar y temer esos lugares peligrosos. La naturaleza del encantado es sencilla, un espíritu de la tierra, irritado por la falta de respeto. Pero la historia cobra un giro oscuro con la llegada de la era moderna, personificada en Chucho, un joven con ganas de comerse el mundo, bien parecido y totalmente ajeno a las historias de su propia cultura. Chucho vivía una vida de excesos, parrandas, desobediencia a su madre, vicios, ignorando por completo los mitos que rodeaban a su propio pueblo en Anzoátegui. Su abuela, depositaria de esa sabiduría ancestral, le suplicaba: «Cuidado con las altas horas de la noche por los pueblos, Chucho. Corres peligro, no solo por la delincuencia, sino por esos seres de otra dimensión que castigan a los irrespetuosos». La advertencia final llegó cuando Chucho anunció que iría a una fiesta colectiva cerca de un río en Barcelona. La abuela fue clara: «Cuidado con ese río de Naricual. Ahí habitan esos seres. Respeta la naturaleza porque siempre han estado ahí». Chucho solo se rió. «Abuelita, eso no existe. Son cuentos de tu época. Estamos en la era digital». El fin de semana llegó. Cumpliendo su promesa, Chucho y sus amigos se sumergieron en la fiesta. Bailes, tragos, madrugada. Y al final, la soledad y la profundidad del río Naricual. La noche transcurría entre risas y vapores, hasta que Héctor y su novia, Sofía, decidieron alejarse un poco, demasiado cerca de donde el río guarda sus secretos. De pronto, los gritos de terror rasgaron la noche. Chucho y los demás corrieron. Sofía, en un estado de histeria y terror absoluto, relató lo sucedido. Héctor decidió meterse al río. Ella se preparaba para seguirlo cuando de repente ya no lo vio. Buscó, gritó, pero la corriente no devolvía nada. Héctor había desaparecido, pero lo que vio después confirmó la advertencia. En la orilla oscura, Sofía juró haber distinguido la silueta de 3 personas altas, con ojos brillantes, observándolos. La policía lo catalogó como ahogamiento. Un accidente más. Pero los lugareños, la abuela de Chucho y Sofía, no tienen dudas. El río Naricual había cobrado el tributo de la falta de respeto. La historia de Chucho es un eco que resuena. Es la prueba de que el folclore que despreciamos por modernos no es una simple superstición. La arrogancia ante la naturaleza tiene un precio, y los encantados están ahí para recordárnoslo. El velo nunca se cerró.
Solo dejamos de escucharlo. Y cuando la modernidad se ríe del mito, el mito responde con la desaparición. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un simple accidente o el castigo de los encantados del río Naricual? Déjalo en los comentarios. Y si te atreves a escuchar las historias que la ciencia no puede explicar, suscríbete a Ecos del Más Allá y activa la campana para no perderte el próximo eco que resuena.